son estas, son diferentes estadios de desarrollo, de metamorfosis, en el cual se involucran las prepupas y las pupas como tal. Entonces, todo esto son etapas de crías, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar enfermedades que solo afectan a las abejas adultas, o bien la mezcla de enfermedades que afectan tanto a crías como a abejas adultas. Por el otro enfoque tiene que ver con el patógeno involucrado, ¿sí? En el caso del patógeno tenemos enfermedades bacterianas, enfermedades micóticas, enfermedades virales, enfermedades parasitarias y aquellos problemas que ocasionan a las colonias de abejas, las plagas y procesos no infecciosos. Ustedes pueden ver que es muy amplio la gama de patógenos que les pueden llegar a afectar y desde luego que pues, el tiempo que tenemos ahorita destinado no es suficiente para hablar de todo. Entonces por eso nos vamos a enfocar en estas enfermedades bacterianas y micóticas y ustedes están viendo que entre paréntesis les ponemos si se trata de enfermedades de las crías o enfermedades de las abejas adultas como tal, de acuerdo al orden del patógeno involucrado. Entonces el día de hoy tocaremos lo que son las loques, loque americana, loque europea, la cría de cal y cría de piedra, que técnicamente se les conoce como ascosferosis o aspergilosis respectivamente, y en abejas adultas, lo que es la aspergilosis y la nocemosis, ¿sí? Bien. Fíjense que cualquier efecto negativo que afecte a las abejas, en sí como seres vivos, tiene repercusiones no solamente desde el punto de vista económico. Nosotros sabemos que de las abejas obtenemos un sinfín de productos, como por ejemplo la miel, en primer lugar. Tenemos también la producción de polen, la producción de cera, la producción de una resina llamada propóleos y de lo que es la jalea real, además del veneno. Bueno, este tipo de productos se pueden industrializar y nos dejan un valor agregado. Pero lo más importante es que nuestro país tiene un importante lugar como productor de miel, así como un importante lugar como exportador. Aquí tenemos que México está ocupando la 9ª posición a nivel mundial y en exportación el 5º lugar. De estas exportaciones se generan alrededor de 105 millones de dólares, lo cual representa importante fuente de divisas del subsector pecuario. Y es precisamente por el producto, llamémosle estrella, de la apicultura, ¿sí? Entonces, lógicamente que cualquier problema que afecte a las abejas tendrá que ver con los ingresos económicos para el país a nivel general y para los productores a nivel particular. Bueno, ahora, quizás lo más importante y que la sociedad deja a un lado por el desconocimiento es que las abejas son muy importantes desde el punto de vista biológico. Ustedes deben de saber, perdón, que las abejas son importantes polinizadores en la naturaleza. La polinización tiene que ver precisamente con la transferencia del polen de estructuras masculinas de la flor a las estructuras femeninas de otra flor de la misma especie. Esto contribuye a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas, de tal suerte que se mantiene precisamente un equilibrio en la cadena alimentaria. Si las abejas, además de otros polinizadores, empiezan a tener problemas a grado tal de desaparecer, lógicamente que el equilibrio será mayúsculo y nos veremos en graves problemas como los que están ocurriendo en los Estados Unidos. Por ahí en el año 2006 se empezó a identificar la pérdida importante de abejas a nivel de todos los Estados Unidos y esto ha generado un problema desde el punto de vista de polinización de grandes hectáreas de cultivos. Entonces, esto es lo que ha puesto en jaque precisamente a la industria alimentaria de los Estados Unidos. Es que hay que tener vigiladas a las abejas para no caer en este tipo de problemas. Bien, ahora, nosotros sabemos que hay factores que contribuyen a la transmisión de enfermedades en las abejas. Tenemos los factores internos y los factores externos. En cuanto a los factores internos, son todos aquellos factores que están asociados a las propias abejas, esto quiere decir a su propia biología. Los factores externos están relacionados con el manejo, con las malas prácticas que pueden realizar apicultores, técnicos, médicos veterinarios y cualquier otra personaje involucrado en la actividad. Bueno,
poquito de biología de las abejas. ¿Por qué decimos que hay factores internos involucrados en la transmisión? Las abejas, en primer lugar, viven en comunidades en una área o estructura confinada. Es decir, las abejas tienen estrecho contacto entre ellas y eso genera una facilidad para que se transmitan los patógenos a nivel corporal. Es decir, tienen contacto corporal estrecho, sobre todo entre abejas adultas o bien entre abejas adultas y las crías. Hay otro comportamiento, independientemente del contacto estrecho corporal, que se le llama trofolaxia o trofalaxia. Esto quiere decir que las abejas intercambian alimento vía oral. Entonces, esa pudiera ser un mecanismo de entrada de microorganismos. Y es un mecanismo que independientemente de la transmisión de alimentos, están transmitiendo sustancias que se conocen como sustancias que generan un mecanismo de comunicación. ¿Sí? Entonces, esa sería una vía de entrada, además de la corporal. A nivel del contacto que tienen las abejas adultas con las crías, pudiera ser otro medio de transmisión de enfermedades hacia las crías, dado que las abejas cuando están en una etapa juvenil tienen la capacidad de producir un alimento para las crías que se le llama jalea real. En el caso de esa jalea real, esta sustancia es utilizada para alimentar a las crías de lo que van a ser las obreras durante los 3 primeros días de etapa larvaria. Después de esos 3 días, las abejas reciben, las crías, un corte en ese tipo de alimentación y entonces les van a proveer una mezcla de polen y miel. Ese contraste en la alimentación genera que las obreras no desarrollen estructuras sexuales. En cambio, las larvas que se van a destinar para ser reinas reciben toda la etapa de vida larvaria, lo que sería la jalea real. Pero bueno, independientemente de este tipo de alimento que es muy importante para el desarrollo de las crías de las abejas, el contacto que les decía yo que tienen vía oral estas crías con las abejas adultas representa un riesgo para la transmisión de enfermedades. Ahora también tenemos que dentro de la colonia existen un microambiente, un microclima. La temperatura normal de la colonia oscila en los 35 grados centígrados. Con si estos factores microambientales se ven alterados, resulta ser que tanto el pudiera representar un medio de cultivo de desarrollo de más patógenos, sobre todo de bacterias, futuro de lo que serían hongos o también virus. Entonces, veamos cómo el desequilibrio en la armonía, en lo que sería esa homeostasis dentro de la colonia, pudiera generar precisamente el ingreso de patógenos y su satisfactorio desarrollo. En las abejas también tenemos ciertos comportamientos, entonces nos vamos a aquellas características de tipo etológico. Vamos a ver, en las abejas existe un comportamiento que se llama pillaje. ¿Qué quiere decir esto? En determinadas épocas, las abejas acopian recursos del campo. ¿Qué acopian? Lo que sería el néctar de las flores y el polen. El néctar representa para las abejas una fuente de energía, dada la gran concentración de carbohidratos que tiene. En cambio, el polen representa la fuente proteica, además de que les provee de vitaminas y minerales. Entonces, esos recursos son alimentos básicos para el sostenimiento de las colonias de abejas. Las colonias como tal están integradas por una abeja reina, miles de obreras, y en determinadas épocas del año, cuando hay floración, va a haber los machos en la colonia, que son estos precisamente, estos que ven con grandes ojos y corpulentos los machos. Entonces, estos van a estar presentes solamente en épocas de abundancia de alimento, dado que los machos no se pueden alimentar por sí mismos, requieren de que las obreras los alimenten. Si no hay alimento, pues no tendrían las colonias necesidad de tener machos. Sin embargo, los machos son importantes para la reproducción, dado que se aparean con las abejas reinas y gracias a ello se genera la población de obreras o futuras reinas. Pero bueno, volvamos a lo que es el pillaje. Les decía, en determinadas épocas del año, cuando hay floración, las abejas acopian los recursos y los almacenan dentro de la colmena, en sus panales. Pero va a haber otras épocas del año en las cuales va a haber sequías, va a haber mucha lluvia, y entonces las abejas van a vivir de los recursos almacenados. Si por ahí hay algunas colonias que no almacenan recursos, lógicamente que tienen que buscarlos. Y lo que hacen esas abejas de las colonias que no tienen los recursos
es ir a buscarlos ya sea en campo y como no los encuentran, los llegan a encontrar en otras colonias. ¿Qué hacen esas abejas? Entran, suelen penetrar sin que sean rechazadas por las abejas que cuidan la entrada de las colmenas, dado que las abejas que cuidan las colmenas muchas veces están débiles, es decir, debilidad quiere decir que las colonias no tienen mucha población. Entonces, si una colonia no tiene suficiente cantidad de abejas guardianas, las obreras ladronas, las pilladoras, se meten fácilmente, encuentran los recursos, regresan a sus colmenas de origen y les transmiten información a más abejas para tratar de reclutar una cantidad suficiente de abejas que vayan con ellas, perdón, y roben los recursos de aquellas colmenas que tienen almacenados esos recursos. Entonces empieza un proceso de robo, de pillaje, lo cual ocasiona debilidad, mayor debilidad, mortalidad de abejas y la transmisión de enfermedades. ¿Y por qué? Porque las abejas mismas vienen siendo vectores de esos patógenos. Entonces, por lo general, esa transmisión termina por colapsar la colonia robada, independientemente que las abejas lleven patógeno a otras colmenas, ¿sí? Otra forma en que se transmiten los patógenos siendo las abejas vectores es cuando las abejas se salen de su colmena por un proceso reproductivo que se llama encambrazón. Este tipo de comportamiento se genera en las temporadas de floración. En esas temporadas las colonias crecen, ya no caben en su colmena y entonces se sale la mitad de la población de obreras con la abeja reina madre para formar una nueva colonia. Entonces es común que en esas épocas del año se empiecen a observar enjambres, es decir, un conjunto de abejas posadas en alguna estructura física. Solamente son abejas adultas, pueden ir acompañadas desde luego por zánganos y la abeja reina. ¿Qué va a pasar con la colmena de la cual se salieron? Se va a quedar aproximadamente la mitad de las obreras con futuras reinas que van a salir de sus celdas, que se llaman celdas reales, pero bueno, aquí no tengo una foto para mostrárselas, pero bueno, quedaría una población quizás un poco débil. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas abejas, si llevan algún patógeno, pueden llegar a invadir otra colonia débil, meterse y posicionarse de esa estructura física donde anidar. Entonces, esas abejas que llegan pueden portar el patógeno y al invadir esas colonias débiles, transportar y introducir el patógeno, generando una debilidad y a la larga quizás pudiera ser un colapso de la colonia invadida, sobre todo si el patógeno es muy agresivo. Siguiente comportamiento que llegamos a encontrar en las colonias, precisamente lo representan los machos. En las épocas de floración, cuando hay zánganos, los zánganos son permitidos en cualquier colmena, es decir, los zánganos pueden entrar a cualquier colmena libremente, dada la importancia que representa para las colonias de abejas su presencia por precisamente ese factor reproductivo. Entonces, los zánganos vienen siendo vectores de patógenos. Si se mete en una colonia débil, van a transportar el patógeno y la colonia débil a futuro puede llegar a colapsar. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos mecanismos con los que las abejas cuentan para defenderse de algún tipo de patógeno. Pero bueno, vamos a ver que los zánganos son excelentes portadores de patógenos, sobre todo lo van a ver en parasitología o en enfermedades parasitarias, la enfermedad parasitaria conocida como barrosis. Otro comportamiento importante en las abejas tiene que ver con la desorientación, conocida por nosotros técnicamente como deriva. Las abejas cuando empiezan sus actividades fuera de la colmena, a determinada edad de su vida, salen a entrenarse para ir a recolectar recursos al campo. Entonces las abejas jóvenes puede llegar a ocurrir que se pierdan de colmena y entren a una colmena ajena. Si las abejas llevan néctar en el buche, es una estructura anatómica interna, en donde almacenan el néctar, pueden llegar a la colmena ajena e introducir ese néctar que puede portar algún patógeno. Bueno, ¿por qué pueden entrar esas abejas a cualquier tipo de colmena? Porque llevan ese recurso y las abejas de fuera de la colmena reconocen que llevan el recurso y las dejan entrar. Cuando una abeja no lleva recursos, les impiden la entrada, les bloquean la entrada. Entonces, esa sería una manera de que la colonia se pueda defender de la entrada de intrusos. Pero bueno, les vuelvo a comentar, cuando una abeja lleva recursos, les permiten libremente la entrada, ¿sí? Entonces, ese sería un factor de peligro para la entrada de algún tipo de patógeno. Ese es algo que puede ocurrir naturalmente.
Otra condición por las cuales se genera la deriva es cuando las abejas tienen algún tipo de enfermedad que afecta su sistema de comunicación. Entonces las abejas se pueden perder con frecuencia y ser portadoras de algún tipo de patógeno, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con los comportamientos. Vamos a ver ahora los factores externos, todos aquellos relacionados con las malas prácticas de manejo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros revisamos colmenas, lo que vamos a revisar es la estructura que ven aquí abajo, que es la más inferior, a la cual le vamos a llamar cámara de cría, ¿sí? En esta cámara de cría vamos a encontrar, esto que ven aquí son los marcos de madera que sostienen los panales. Los panales son esto, son las estructuras en la cual se concentran todas las celdas hexagonales y en las cuales las abejas van a almacenar sus recursos o donde las abejas reinas van a depositar los huevos y a partir de ahí se van a desarrollar las larvas, lo que serían, perdón, primero los huevos, luego las larvas, luego las pupas, hasta que las abejas emergen como insectos adultos, ¿sí? Entonces, esto precisamente es el lugar donde vamos a encontrar la reina con todos sus descendientes y algunos recursos. Va a haber algo de polen y va a haber algo de miel. Bueno, vamos a encontrar en nuestras revisiones colonias que están fuertes. Me refiero a fuertes a aquellas colonias que tienen una gran población, lo cual a futuro les va a permitir ser productivas. También vamos a encontrar en campo, desde luego, colonias que están débiles, es decir, con poca población, tanto de abejas adultas, de crías o de recursos. Entonces, en esas épocas en las cuales encontramos escasez de abejas y escasez de recursos, la práctica es pasarles panales de colonias fuertes con crías y abejas adultas a esas colonias débiles. Cuando por ignorancia no sabemos revisar las colonias, puede ser que cometamos el error de pasar panales con algún tipo de enfermedad en tanto en crías como en abejas adultas. Entonces, si cometemos ese error, puede generarse un problema de tipo infeccioso o parasitario en aquellas colonias que reciben esos recursos tanto biológicos a nivel de crías y abejas adultas como de miel o de polen almacenado, ¿sí? Entonces, esa sería una práctica mal realizada. Siguiente. Nosotros trabajamos con herramientas. Una de las herramientas más importantes es esta que ven aquí. Esta herramienta se llama cuña, es una especie de espátula larga. También trabajamos con este implemento que se llama ahumador. Ustedes pueden ver que es un cilindro que tiene una tapa con un pico y hay diferentes formas de ahumadores. Esto se llama ahumador. Este es un fuelle para inyectarle aire a la cámara de combustión. Nosotros prendemos con material combustible aquí lo que hay adentro y generamos humo para trabajar con las abejas. Bueno, el chiste es que esta herramienta que es la cuña, la utilizamos para separar los panales. Me voy a regresar a esta fotografía. Estos panales los tenemos que separar con la cuña porque están pegados con la resina llamada propóleos. Es una resina muy pegajosa. Entonces la cuña nos permite separar este tipo de material que son los marcos con panal. Es más, aquí ven a uno de los doctores sosteniendo la cuña con su mano, ¿sí? Entonces, esta cuña la utilizamos para revisar todas las colmenas. Entonces, eso puede ser un material que puede aportar algún tipo de patógeno. ¿Qué es lo que hacemos para desinfectarlo? Definitivamente a campo no podemos llevar desinfectantes porque ya de por sí llevamos mucho material cargando. Entonces, lo que hacemos fácilmente, es una de las prácticas que se recomienda, es cuando estamos metiendo el material combustible y le prendemos fuego, aprovechar que tenemos lumbre en este implemento y entonces lo que vamos a hacer es flamear la cuña. Es un sistema de desinfección. De esa manera evitamos el introducir patógenos a través de esta herramienta. Otra forma en que de repente introducimos algún tipo de patógeno está relacionada con la alimentación que le proveemos a las abejas. Hay en las épocas del año que les comenté en las cuales no hay recursos en campo, nosotros tenemos que suministrar esos recursos a través de proveerles, principalmente lo que más se recomienda es jarabe de azúcar o pastas proteicas, que es una especie de un suplemento o un producto que va a compartir las mismas propiedades del polen. En este caso utilizamos pastas, por ejemplo, de harina de soya, mezclada con harina de levadura y a su vez lo hacemos pastoso con jarabe de fructosa. O también otro recurso energético es alimentarlas con jarabe de fructosa.
Cuando por alguna necesidad los apicultores no tienen ese tipo de recursos, de ingredientes, utilizan miel. Qué bueno que utilicen miel que les haya quedado de excedente o el mismo polen. Sin embargo, en determinados momentos puede representar un riesgo porque tanto la miel como el polen pueden venir contaminados con algún tipo de patógeno que es porula. Y si estamos administrando estos recursos, corremos el riesgo que las abejas dentro de la colmena se vayan a enfermar, tanto adultas como crías. Entonces, en eso no sería muy recomendado estar administrando con miel o polen natural. Para eso se recomienda, como les decía, el jarabe de azúcar, que es una mezcla de azúcar comercial con agua. Se hace un jarabe espeso y es una forma de administrar ese recurso energético, o las pastas que les comenté para hacer un recurso de tipo proteico. Igual, no sería muy recomendable alimentar a las abejas con piloncillo con melaza. Esto porque les puede llegar a ocasionar un proceso diarreico, es decir, una inflamación de todo lo que serían las estructuras del aparato digestivo, sobre todo el digestivo posterior, y eso debilitaría el canal alimentario y por lo tanto los patógenos pudieran aprovechar esa oportunidad de ingreso y generar algún tipo de problema. En cuanto a la instalación de apiarios, también de repente corremos con ciertos errores. Vamos a ver, el instalar apiarios en lugares inadecuados, como lugares donde hace mucho frío, donde hay exceso de sombra, lugares que se inundan, no serían los adecuados porque tendríamos ese proceso de debilidad de las colonias, y al haber debilidad en las colonias de abejas puede entrar algún tipo de patógeno. El tener colmenas, que es esta estructura física donde albergamos las abejas, tener este tipo de estructuras físicas o colmenas sostenidas directamente sobre el piso sin una base que las separe el piso del suelo, es un riesgo para que entren algún tipo de depredador. También cuando crece la hierba, esta hierba puede generar una especie de columpio o de escalerilla para que ingrese algún tipo de plaga, y por lo tanto esa plaga debilitar a la población. Por eso recomendamos que lo que son las colmenas estén soportadas sobre bases individuales altas, que permitan una separación del suelo al piso de la colmena de aproximadamente 20 centímetros, ¿sí? Esos 20 centímetros nos dan cierta seguridad para evitar que la humedad traspase la madera de la cual están fabricadas las colmenas, y también para evitar que con esa altura pueda entrar algún tipo de plaga y estar sobre todo limpiando el exceso de hierba que rodea las colmenas. Eso es muy importante dentro del manejo. Bueno, les decía que las abejas cuentan con algunos mecanismos de defensa, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Vemos esta lámina, este esquema. Ustedes van a encontrar que el aparato digestivo comienza con la abertura bucal, luego tenemos una faringe, de la faringe tenemos el esófago, conectado con el esófago tenemos una estructura aquí que ven que se llama buche melario. En este buche es donde las abejas lo llenan con néctar, y ese néctar no va a pasar al intestino, lo que sería el intestino posterior, el aparato digestivo posterior. No va a pasar ese néctar porque aquí conectado al buche tenemos una válvula. Esa válvula se llama proventrículo. Cuando las abejas requieren la administración de un producto energético, llámese néctar, llámese jarabe, llámese miel, las abejas abren esta válvula, o el aparato digestivo se abre en esta válvula, y entonces pasaría ese recurso energético a lo que es el estómago verdadero. Esto que ven aquí gordo es el ventrículo o estómago verdadero, donde se desarrollan los procesos de digestión y absorción. Posteriormente, todo lo que queda como desecho va a pasar a lo que sería el intestino delgado, y después se va a acumular en esta estructura que se llama ampolla rectal, ¿sí? Que tiene una capacidad de almacenaje muy, muy importante. Pero vamos a ver lo que es esta válvula antes de seguir con el aparato digestivo. Esta valvulita o proventrículo internamente tiene un tejido que se le llama membrana peritrófica. En las abejas adultas, como ustedes lo están viendo, este tejido inhibe el paso de
llamémosle, partículas gruesas que no puedan digerir, o bien que les llamaremos impurezas, o también atrapa lo que serían esporas, tanto de bacterias como de hongos. Y a través de esto se genera un proceso de resistencia a través de lo que sería la lisis de ese tipo de partículas, y por lo tanto que no tengan una acción patógena en ellos, ¿sí? Entonces, este proventrículo es muy, muy importante para las abejas adultas. Hay esa detención, pudiéramos decir. Ahora, las abejas adultas también tienen externamente un exoesqueleto. Este exoesqueleto es una barrera protectora, es impermeable, de tal suerte que, digamos que protege contra cualquier acción generada por el ambiente o por algún tipo de patógeno, con excepción del ácaro varroa. Aquí sí les quiero comentar que el ácaro varroa, independientemente que lo van a ver en parasitología, es muy importante porque el ácaro varroa, por lo general, se va a esconder en lo que serían los segmentos ventrales del abdomen. Entre los segmentos de cada uno de estos segmentos hay una membrana muy, muy delgadita que el ácaro perfora con sus estructuras bucales. Entonces, el ácaro varroa es un importante vector de enfermedades porque al atravesar esa membrana y genera ese, digamos, una perforación por la cual puede entrar el patógeno, o bien el mismo ácaro inyectar patógenos, como por ejemplo los virus, y se pueden generar importantes enfermedades en las abejas. Entonces, digamos que esa perforación de las membranas o la vía oral sería la entrada directa de algún tipo de patógenos. No así las placas, este tipo de placas no son fáciles de perforar. Entonces, vean las abejas adultas, ya estamos hablando de esos dos mecanismos importantes. Pero bueno, ¿qué tenemos en las larvas para evitar el desarrollo de patógenos? Les decía yo que las abejas jóvenes adultas producen ese alimento llamado jalea real, tanto para alimentar a larvas de obreras como a las larvas de lo que van a ser las abejas reinas. Esa jalea real, además de estar constituida por importantes aminoácidos y proteínas, independientemente también tiene ácidos grasos. Hay una gran cantidad de ácidos grasos, pero el ácido graso más importante es el 10-hidroxidesenoico, que se abrevia 10-HDA. Ese ácido graso es el que confiere resistencia a las larvas contra los patógenos. Es una medida de protección, una de las posibles medidas de protección que llegan a tener las larvas. Sin embargo, cuando los patógenos logran dominar los medios enriquecidos, pues lógicamente ni la jalea real los van a defender. A veces yo he comparado la jalea real, que pudiera estar mal comparado, pero con fines de aprendizaje pudiera ser una buena analogía, comparar la jalea real con el calostro, porque es una manera de proteger el desarrollo de las crías como tal. Lógicamente, esas crías van a consumir la jalea real y después, en el caso de las larvas de obreras, es cuando reciben el cambio de alimentación, quizás un factor que pudiera ya inhibir esa previa protección que llegan a tener. Ahora, también las abejas, tanto abejas adultas como crías, van a tener internamente un líquido que se compara con la sangre de los mamíferos. En el caso de los insectos se llama hemolinfa. Dentro de ese líquido se van a encontrar unas células. Esas células las vamos a conocer como hemocitos. No son glóbulos rojos, más bien vienen siendo el equivalente a los glóbulos blancos de los mamíferos. ¿Por qué son equivalentes? Porque la función de estos hemocitos es generar un proceso de protección de tipo inmunidad celular, con funciones tales como fagocitosis, encapsulado y formación de nódulos. Entonces, igual, por lo tanto, representan un mecanismo de resistencia, ¿sí? Ese es en cuanto a lo que son comportamientos. Ahora veamos en abejas adultas qué es lo que llegamos a encontrar en comportamientos también de defensa, anótenlo bien. Hay un comportamiento que se llama higiénico, que se ha probado, que es un comportamiento que confiere resistencia a las colonias contra patógenos tales como bacterias, virus, hongos y también contra el ácaro varroa. ¿A qué se refiere este comportamiento higiénico? Se refiere a la capacidad que tienen algunas estirpes de abejas para reconocer cuando en la colonia
hay un tipo de patógeno de los que les comenté. Entonces lo que hacen las abejas es retirar a las crías del interior de las celdas. Aquí pueden ver cómo están retirando las abejas a una prepupa. Es un gusano ya paradito. Lo sacan de la celda, abren la celda, le quitan este tapón de cera, lo retiran. Este tapón de cera se llama opérculo. Está fabricado con cera y es poroso de tal suerte que permite la respiración del insecto en su proceso de metamorfosis. Entonces lo que hacen es quitar ese tapón de cera y sacar ya sea la cría que está enferma o muerta. Aquí también vemos cómo están sacando ya una pupa. Es una pupa porque ya está el cuerpo bien formado y están formados los ojos con una coloración morada. Entonces sacan a la pupa para contrarrestar la reproducción del ácaro barro. Aquí lo ven al ácaro barro, ¿sí? Entonces, muy importante el comportamiento higiénico. También se ha encontrado que ciertas estirpes tienen la capacidad de recolectar más propóleos del campo. Entonces, este fenómeno de propolización que se llega a encontrar en las colmenas es un mecanismo de resistencia, dado que esta resina que ven aquí, además de que permite que se peguen los panales para que se sujeten bien sobre las barras de las colmenas, hay una barra interna en la cual se sostienen. Igual las abejas lo utilizan para hacer una especie de barniz para untarlo en el interior de las celdas y evitar el desarrollo de algún tipo de patógeno. Igual van a encontrar que los propóleos se utilizan para, digamos, balsamar, ya sea cadáveres de larvas, cuando no pueden sacar esas larvas por la dificultad en la cual estuvieran pegadas, o bien para, digamos, también embalsamar lo que serían cadáveres de algún depredador que entre a la colmena y no puedan sacar. Eso fue conocido por los egipcios y por lo tanto se reconocieron el valor que tienen estas resinas para la salud humana. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado que el famoso broncolín, que es una mezcla de propóleos con miel, sirve para tratar afecciones respiratorias o de vías respiratorias altas, ¿sí? Entonces, es muy importante hoy en día los propóleos en la salud humana. Pero bueno, ya hablando de todos estos antecedentes, ya podemos entrar a lo que son las enfermedades que les platiqué. Entonces, vamos a comenzar con las enfermedades bacterianas. Les decía, hay dos muy importantes en las abejas, la loquia americana y la loquia europea. En el caso de la loquia americana la vamos a encontrar también con las sinonimias de peste maligna, pudrición de la cría, cría putrefacta y peste viscosa. Es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las crías cuando están en la etapa de operculación. Nosotros las conocemos como crías operculadas. Las crías que están en esa fase de operculación son las prepupas, que son estos gusanos paraditos, y las pupas, que ya están con la forma de insecto adulto y van evolucionando conforme va pasando el tiempo hasta que se convierten en insectos adultos y salen de las celdas. Entonces, ¿dónde reconocemos la enfermedad? En este tipo de desarrollo de las crías. El agente causal es el Penibacillus larvae, que es una bacteria gram positiva, aerobia. La bacteria en estado vegetativo tiene una alta movilidad dado que cuenta con flagelos perítricos. Cuando el medio ya es hostil para la bacteria, esporula. Aquí podemos ver las esporas con microscopio electrónico. También este es un acercamiento con microscopio electrónico. Ahora, el peligro de esta enfermedad es porque precisamente esporula. Las esporas son altamente resistentes a la desecación, a la aplicación de desinfectantes químicos y a las altas temperaturas. Se han encontrado esporas que se ponen en un medio de cultivo y pueden desarrollar colonias de bacterias fácilmente. Son muy, muy resistentes y se encuentran en el material apícola o a veces en el suelo de los apiarios cuando no se tuvieron buenas prácticas de manejo. ¿Sí? Vamos a ver el curso de la enfermedad, lo que es la patogenia. En determinadas circunstancias podemos llegar a encontrar que el alimento que reciben las larvas está contaminado con esporas. Si ese alimento lo ingieren las larvas, esas esporas van a pasar a lo que es el tracto digestivo. En el tracto digestivo de las larvas, 24 horas después se empiezan a generar las colonias de bacterias, se empiezan a multiplicar una gran cantidad de bacterias, liberando unas enzimas como quitinasas y enolasas. Esas enzimas de alguna manera también permiten que las bacterias puedan atravesar fácilmente las paredes del aparato digestivo y van a llegar a la hemolinfa.
Esa hemolinfa se va a ver contaminada con una gran cantidad de bacterias y por lo tanto se van a empezar a morir las larvas, ya cuando están en la etapa de prepupas o bien de pupas. ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria? Va a causar a través también de estas enzimas, causar lisis de tejidos. Y entonces se empiezan a desintegrar las larvas, a generar una consistencia diferente a la que tuvieran con un desarrollo normal. Lo vamos a ver ahorita en foto. Si estas crías se quedan dentro de las celdas, se van a secar. De alguna manera las abejas, si no sacan en esta etapa esas crías enfermas, se van a quedar dentro de las celdas y van a formar unas escamas o costras. Esas escamas o costras ya adquieren una consistencia seca, de tal forma que quedan pegadas en el interior de las celdas, muy, muy pegadas, adheridas a las paredes de las celdas. Y entonces en este proceso ya de desecación, las bacterias empiezan a esporular. De esa manera se mantienen muchas esporas en el interior de las celdas. Si las esporas de alguna manera tienen contacto, las abejas adultas tienen contacto con esas esporas, al tener contacto abejas adultas con abejas nodrizas, esas abejas nodrizas pueden llegar a contaminarse y contaminar el alimento y por lo tanto generarse todo ese proceso negativo dentro de una colmena. Pero ahí es donde entran los comportamientos, cuando hay pillaje, cuando hay invasión de otras colonias, cuando hay zánganos, esos son portadores, esas abejas son portadoras de esporas y pueden llevar esas esporas a otras colonias que están débiles y generarse la enfermedad en otras colmenas de un apiario o quizás de apiarios cercanos, ¿sí? Es como se mantiene el ciclo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando empezamos a identificar esta enfermedad? Les decía, lo más importante para nosotros en la práctica apícola es revisar la cámara de cría de las colmenas. Entonces, lo que vamos a sacar son los marcos, los cuadros, también se les llama, o bastidores, con los panales. Estos son ya los panales. Vean cómo los panales están constituidos por miles de celdas hexagonales. Es en estas celdas donde, les digo, deposita la reina los huevos, se desarrollan las larvas o las pupas. Aquí ya vemos crías cerradas, que son las prepupas o pupas. Ustedes están viendo que cuando se sacan los panales de colonias enfermas, lo que vamos a encontrar es que hay pocas crías, puede haber pocas abejas. Este patrón de celdas abiertas con celdas cerradas, intercaladas, les llamamos patrón de cría salteada o baleada, y es muy común en enfermedades de las crías. Pero bueno, cuando las enfermedades llegan a un punto muy, muy alto de riesgo de que la colonia se pierda, es cuando ya encontramos muy, muy poca cantidad de abejas adultas y pocas crías. En el caso de la loquia americana, aquí sí, pongan atención, vean cómo estos opérculos, les decía, los tapones de cera, los vamos a encontrar ennegrecidos, los podemos encontrar perforados, hundidos o grasientos. Entonces, este es un aspecto que ya nos está orientando con un diagnóstico presuntivo, como uno de los puntos del diagnóstico presuntivo a la loquia americana, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos al panal, podemos llegar a percibir un olor fétido y putrefacto. Es el segundo punto que nos orienta presuntivamente a la loquia americana. Si nosotros destapamos uno de los opérculos y metemos una ramita o un cerillo, vemos que el cuerpo de la prepupa o pupa se está desintegrando, pero en esa desintegración está adquiriendo una consistencia chiclosa o viscosa, con una coloración entre anaranjada y rojiza. Esta consistencia viscosa es característica de la loquia americana porque se genera una hebra de aproximadamente, puede llegar a ser hasta de 2 centímetros, pero lo común es que sea de 1 centímetro, ¿sí? Con ese olor putrefacto. El color normal, como ustedes los vieron en algunas de las diapositivas que les pasé, es blanco nacarado y con una consistencia sólida, turgente, húmeda de las larvas. Cuando ya las crías empiezan con una coloración amarillenta, con deformación, ya estamos suponiendo que hay un tipo de enfermedad. Pero cuando se forma la hebra chiclosa o viscosa, ya les digo, nos orienta más a lo que es la loquia americana. Pasa el tiempo. Si las abejas no retiraron el cadáver en esta etapa, pues resulta ser que quedan las costras. Vean aquí cómo están en el interior de las celdas, ya lo que son las prepupas en un proceso de desecación. En este caso es una pupa ya desecada, están pegadas en la pared de la celda. Y en el caso de la pupa,
en determinados momentos se puede encontrar que la lengua está apuntando al extremo, al otro extremo de la celda. En el interior de la celda está extendida. En algunos textos mencionan que esto es un signo, algo así como patognomónico de la loquia americana. Sin embargo, pues no lo podemos tomar como tal, porque resulta ser que cuando las abejas adultas intentan sacar el cadáver y no lo logran, logran romper la lengua, entonces se pierde ese signo. Lo que más nos queda es revisar que en el interior de estas celdas está ese cadáver seco, firmemente pegado a las paredes de la celda. A nosotros nos cuesta trabajo incluso sacar este cadáver con pinzas, o a las abejas adultas más. No pueden sacar ya estos cadáveres porque están sumamente pegados al interior de la celda. Y bueno, en el interior, entre lo que sería el cadáver pegado y la celda, vamos a tener una gran cantidad de esporas contaminando el material apícola, o fuera también. Por eso es un riesgo meter la cuña en este tipo de material, porque se infecta la cuña. Si no la desinfectamos con el flameado, pudiéramos estar transmitiendo las esporas a otras colmenas. Bueno, entonces para llegar al diagnóstico, que es lo que les van a hablar más adelante en la materia de metodología diagnóstica de las abejas, es guiarnos en un diagnóstico presuntivo en los signos, lo que vemos en campo al sacar los panales. ¿Qué estamos observando? Que las crías en la etapa de porculación son las afectadas, los opérculos perforados, sumidos, grasientos, ennegrecidos. El olor fétido putrefacto con el cadáver que se está descomponiendo, vemos que está perdiendo forma. Sí se puede llegar a notar la lengua apuntando al otro extremo, pero les decía, en ocasiones puede ser que se pierda ese signo. Vamos a aplicar una prueba que en campo le llamamos prueba diagnóstica del palillo, en el cual introducimos una ramita, un cerillo de madera, removemos el contenido y vemos que se forma la hebra gelatinosa o viscosa, ¿sí? Con, insisto, el olor putrefacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En determinados momentos puede ocurrir la necesidad de llegar a un diagnóstico definitivo. Yo les puedo decir que en campo los apicultores ya reconocen perfectamente bien la enfermedad y vamos a ver ahorita más adelante lo que son las medidas de control. Pero lo que en determinados momentos hacemos cuando estamos en un proyecto de investigación o en determinada necesidad en la cual se requiere determinar fehacientemente que se trata del Penibacillus larvae, es mandar una muestra a un laboratorio. ¿En qué consiste la muestra? Es cortar un trozo de panal. En este caso está muy grande. Lo que pasa es que la literatura nos marca que la muestra debe de ser de un panal de 10 por 10 centímetros, pero a veces con un cuadrito más pequeño de 5 por 5 es suficiente. Se manda ese trozo de panal envuelto en un papel, puede ser papel manila, puede ser papel periódico, de estraza, lo que sea lo más limpio posible. En el interior vamos a colocar una papeleta, aquí no viene marcada, pero se coloca una papeleta en la cual llenemos a lápiz datos tales como el número de colmena de la cual se tomó la muestra. Todas las colmenas deben de tener una numeración. Si el apicultor no las numera, nosotros lo debemos hacer, numerar las colmenas, poner la fecha en la cual se tomó la muestra, datos del apiario referentes a la ubicación del apiario, el nombre del apiario, el nombre del propietario, y una vez teniendo esos datos, se envuelve la muestra y se transporta en una hielerita con refrigerantes para que llegue lo más rápido a un laboratorio donde nos puedan hacer un análisis que puede ser tan simple como un cultivo de la muestra a través de un medio de infusión cerebro-corazón de ternera enriquecido con tiamina. Se puede aprovechar ese cultivo para hacer frotis con una tinción de fuchsina fenicada. Igual podemos hacer la prueba que le llamamos de la gota colgante, donde en una laminilla se ponen restos de lo que sería una espora, bueno, no espora, más bien una cría ya seca, y donde podemos ver a través de la dilución de un pedacito de esa costra de cadáver, ponerle un cubreobjetos. Hagamos de cuenta que hacemos un lavado de la escamita. Se le pone una gotita de ese lavadito de la escama, se pone un cubreobjetos y se puede llegar a ver con el lente de inmersión las esporas brillantes que además en el medio se van a mover, lo cual habla en algunos textos de movimiento browniano. Igual en la literatura van a encontrar una prueba que se llama prueba de Holst, en el cual lo que se hace es que recolectan una cría
una prepupa o pupa que esté sospechosa de tener loque americana, en un tubo de ensayo ponen previamente leche descremada en polvo rehidratada, se pone el resto de la cría sospechosa, se incuba más o menos a 36 grados centígrados. En unos minutos las bacterias se empiezan a generar las enzimas que causan proteólisis y por lo tanto la leche se corta. Eso quiere decir que la prueba es positiva. Vean esta fotografía. Aquí tenemos la leche descremada en polvo, le ponemos agua, la rehidratamos. Vamos a poner, en el caso de las muestras que tenemos con larvas sospechosas, una en un tubo de ensayo en la leche y van a ver cómo se corta la leche. AFB se refiere a American Foul Brood, que es el nombre en inglés de la enfermedad, loque americana, en el cual se ve cómo se corta la leche por la proteólisis que generan las bacterias. En el caso de otra enfermedad que es la loque europea, que en inglés se llama European Foul Brood, van a encontrar que la leche no se corta. Y esto es porque es otra bacteria la que está involucrada, que no causa proteólisis, más otras bacterias. Y vamos a verlo más adelante. Este es el control, en el cual se puede corroborar que hay un contraste totalmente diferente en lo que ocurre con la loque americana. Ahora, también se puede recurrir a pruebas bioquímicas tales como catalasas, nitratos, etcétera. Y más adelante, si las necesidades lo requieren, se pueden correr las pruebas de PCR para identificar precisamente en un gel de electroforesis la presencia de esta bacteria. Ahora, no todos los laboratorios lo tienen, no es una prueba, ni siquiera las tradicionales que se corran como protocolo de análisis en enfermedades de las abejas, solamente se corren bajo ciertos requerimientos. Y en el caso de la técnica de PCR la tenemos en el INIFAP, tanto aquí en la Ciudad de México como en Querétaro, INIFAP en Querétaro, en Ajuchitlán. Se tiene en el CENAPA, que es el Centro Nacional de, se le llama Centro Nacional de Parasitología Animal, pero actualmente es el Centro Nacional de Constatación en Salud Animal. Entonces, este laboratorio que está en Jutepec, Morelos, es el que en determinado momento como laboratorio oficial puede llegar a correr las pruebas tanto tradicionales como la PCR sobre todo, y en algunas universidades estatales, donde podemos recurrir para que nos hagan los diagnósticos. Ahora vamos al control y prevención. No hay nada más que las buenas prácticas de producción, abreviado aquí. Si ustedes exploran la página web de Senacica o de la SADER, pueden llegar a encontrar estos manuales. Tanto en las demás producciones como en abejas están las buenas prácticas, los manuales de buenas prácticas de producción pecuaria. Para el caso de abejas serían de abejas en apicultura. Entonces, en ese manual les van a dar algunas orientaciones de cómo realizar el manejo de las colonias para evitar enfermedades. En este caso en particular vamos a hablar de algunos puntos. Es muy importante que ustedes identifiquen a través de registros o a través de algún tipo de señalización física las colonias que estén sospechosas de enfermedad. Esas colonias sospechosas se marcan como tal, tanto en registros como físicamente, y se revisan al final de la revisión o inspección del apiario. Esto es para evitar la transmisión de enfermedades si lo hacemos al revés. Igual, el flameado de la cuña, que ya lo ven cómo estamos aprovechando que se genera lumbre en la cámara de combustión para flamear esta cuña y desinfectarla, ¿sí? Lavado de manos también cuando trabajamos las colmenas sin guantes, es muy importante el lavado de manos o aún con guantes, estarnos lavando las manos para evitar con las manos la transmisión de enfermedades. Siguiente, actividad. Cuando se trata de loque americana, lo más común, lo más recomendable es quemar las colmenas, lo que son panales con crías en desarrollo, con las pocas abejas adultas que tengan, y lo que sería el material externo, que son los cubos, lo que son la cámara de cría, lo que serían los otros cubos que se llaman alzas, todo se incinera, porque es un riesgo muy importante el que las esporas se mantengan latentes. Cuando la población, porque va a haber casos en que las poblaciones de abejas adultas son bastantes, son fuertes, las colonias son fuertes, las abejas adultas se pueden separar, se pueden salvar, por decirlo así. Se llama el método del encambre. Vamos a poner que tenemos una colmena que tiene una gran población de abejas adultas. Lo que vamos a hacer es sacudir los panales, separar las abejas adultas, puede ser un costal,
Aquí, bueno, los compañeros utilizaron una especie de cucurucho. Separaron las abejas adultas. ¿Y qué van a hacer con esas abejas adultas? Las van a meter en otro cajón, en otra colmena, que tenga panales nuevos, ¿sí? Los vacían esas abejas adultas a una colmena nueva. Cierran la piquera, que es la entrada de las colmenas, y lo que van a hacer es alimentar a esta población de abejas adultas con jarabe de azúcar. Estos son alimentadores, tienen unas ramitas para que las abejas no se ahoguen. Entonces se les mete una alimentación intensiva con jarabe de azúcar. Se dejan 24 horas huérfanas estas abejas, que lo que hay que buscar es la abeja reina y sacrificarla. Entonces se dejan huérfanas 24 horas las abejas y lo que vamos a hacer es introducir una nueva abeja reina. Esas abejas reinas nos las venden los criadores de abejas reinas. La manera de transportar abejas reinas es en una jaulita, es una jaulita rectangular con una malla de alambre bien encerrada. Ahí la abeja reina y va acompañada con 6 a 8 abejas obreras que la van a alimentar y la van a cuidar. Ustedes están viendo que es una abeja que está marcada en el tórax. Ese marcaje responde a un código internacional de marcaje de abejas que están criando los creadores de abejas reinas para identificar el año en que emergieron. De esa manera se tiene control. Y es más fácil identificar en la población de abejas una abeja reina marcada que si no lo estuviera. Entonces, les vuelvo a insistir, 24 horas después de dejar huérfana a la población, se mete la abeja reina en su jaulita y en esa jaulita vamos a ver que en 5 días la reina es liberada. Eso va a evitar que la reina inmediatamente tenga postura de huevos. Entonces, cuéntenle 5 días que pudiera tardar en ser liberada, más 3 días que pasan los huevos en etapa de desarrollo, ya nos dan 8 días. Esos 8 días son suficientes para que las abejas adultas, si llevan esporas, al momento de que se limpian, se acicalan, se liberan de esporas, así como aquellas abejas adultas que consumen las esporas vía oral, a través de su ventrículo, con los jugos gástricos destruyen las esporas. Entonces, de esa manera, las abejas adultas quedan libres por esos 8 días de el posible riesgo de portar esporas. En el caso de los panales con crías, todos estos panales los vamos a destruir, los vamos a incinerar junto con sus marcos. Si tenemos todavía este material en buen estado, lo que son los cubos de las colmenas, los podemos desinfectar. Hay maneras de desinfectar lavándolos con cloro y detergente, como ven aquí, se están sumergiendo en cloro y detergente, o bien se pueden sumergir en una solución de sosa cáustica, una concentración de 2 a 4%. Nada más que en el caso de utilizar sosa cáustica, hay que protegernos nosotros, tanto con lo que son lentes industriales, con mascarilla y guantes, porque podemos llegarnos a quemar la piel, bien las mucosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en este proceso de desinfección. Todo debe quedar bien lavado. Una vez que está lavado, se deja secar a la sombra y posteriormente se flamea. Esta es una manera rústica de flamear. Se prende una hoguera y se deja que la lumbre actúe sobre cada rincón de los cubos. O bien, lo mejor aún es utilizar un soplete. De esa manera se puede flamear todo el equipo perfectamente bien. Y todo lo que son panales viejos, ya sea de las colmenas infectadas o de otras colmenas, se tienen que incinerar. Todo este material se tiene que quitar, incinerar y reemplazar por panales nuevos. ¿Sí? Todo lo que es panales nuevos es una manera de asegurar que no se porten esos agentes infecciosos. En tratamientos, pues no les puedo yo recomendar nada porque hace algunos años la SADER ya prohibió el uso de antibióticos para el control de enfermedades en abejas y esto es en respuesta a las limitaciones que ha impuesto la Unión Europea y los Estados Unidos. Son nuestros principales compradores de miel y como tal, como compradores, si ellos llegan a detectar que llega miel contaminada con antibióticos, rechazan los embarques de miel. Entonces, eso genera un problema económico para los apicultores y para el país. Entonces, por eso la SADER ya prohibió el uso de antibióticos. Digamos que el último antibiótico que estuvo comercialmente para acceso, para utilizarse en abejas, fue el hidróxido de tetraciclina, hidróxido de tetraciclina o tetraciclina soluble, que viene siendo comercialmente hablando la terramicina. Este antiguamente se aplicaba con el azúcar glass, espolvoreado sobre los panales en una pasta de azúcar, como ven aquí, que las abejas van consumiendo en jarabe de azúcar. Pero bueno, ya
como hoy no podemos utilizar ningún tipo de antibiótico, tenemos que utilizar las buenas prácticas de producción para evitar que se nos generen problemas de este tipo en el país, ¿sí? No sé si tengan alguna duda en particular, veo en el chat aquí dos comentarios, son personales, sí. ¿Alguna duda que tengan en cuanto a la loca americana? Pero yo tengo Disculpe, Sí, yo hace tiempo leí que había perros, bueno, que se podía entrenar a perros para poder eh, encontrar la loca americana, y no sé si es por lo que comentaba del olor a putrefacción, o no sé si usted sepa que me pueda sí, decir más va detalladamente. como tal muy relacionado con el olor a putrefacción, pero el olor a putrefacción también te lo puede dar un cadáver de cualquier tipo de animal, entonces como que no está muy utilizado. Sí, los apicultores llevan eventualmente algunos canes, pero más bien es para que sean sus acompañantes. Sin embargo, bueno, van a ver ustedes que los perros que tienen un pelaje negro resultan ser más picados en los apiarios que cualquier otro perrito que lleven. Entonces es un riesgo también para los animales llevarlos al apiario. Y la verdad que no está muy generalizada esta práctica. Los apicultores y nosotros mismos, cuando tenemos buen sentido del olfato, podemos detectar fácilmente y ese olor, y además revisar los panales, y en automático definimos que es la loca americana. En lo particular, cuando encuentran esas crías putrefactas con ese aspecto viscoso, los opéculos y demás, ya inmediatamente lo que tenemos que hacer es incinerar el material. No hay comparación, no hay otra enfermedad que se le parezca, ¿sí? Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, no? Ay, perdón. Sí. Yo tengo duda con los antibióticos. Los antibióticos no se podrían dar en el tiempo donde las abejas no están produciendo miel. O sea, no hay como tal un tiempo de vida del Fíjese que antibiótico. sí, ya le capté la idea. Fíjese que sí. Yo le puedo decir que si bien están prohibidos, en la práctica profesional nos hemos encontrado con un sector de apicultores que son los criadores de abejas reinas, o bien nosotros en investigación, en el cual si vamos a tener poblaciones investigadas, tenemos que evitar que tengan algún tipo de patógeno. Entonces, las medicamos, sí, con algún tipo de antibiótico. Los que sí les puedo decir que están prohibidísimos, que por ningún motivo deben utilizarlo en la práctica, nadie, son las sulfas, la streptomicina. El clorhidrato de oxitetraciclina, sí, pero créanme que ya generó poblaciones de cepas de Penibacillus resistentes. Entonces corremos el riesgo de que no nos estén siendo de gran utilidad. Pero a lo que voy es que sí en ciertas épocas se llegó a recomendar que se aplicaran antibióticos cuando no había floración para evitar que se mantuviera el producto en lo que sería ya la miel almacenada. Entonces, hagan de cuenta que se recomendó suspender medicaciones 2 meses antes de la floración. Para ello, ¿qué tienen que hacer los apicultores? Tienen que hacer, si ustedes llevan las materias de medicina y zootecnia apícola 1, sobre todo ese, y después apícola 2, donde ampliamos la gama de instrucción o de capacitación en cuanto a enfermedades, yo les puedo decir que en API 1 se les dice como una buena práctica el desarrollar calendarios apícolas. Un calendario apícola es donde ustedes describen las actividades que van a hacer durante el año, marcando los meses, y ese calendario se arma en función de las floraciones. Entonces, vamos a tener marcados los meses en los cuales se identifica que no hay floración, y entonces cuando aprovechamos para dar algún tipo de medicación. Sin embargo, en el caso de los antibióticos a los apicultores no se los podemos dar como tal, como recomendación. Lo que sí se hace es dar una especie de instrucción en cuanto a acaricidas, por lo que respecta al ácaro barroa. En el caso de los acaricidas sí se tienen permitidos algunas fórmulas sintéticas, así como algunas otras formulaciones naturales. Sean naturales o sean sintéticas, en este caso se tienen que aplicar fuera de los periodos de floración para evitar que cualquier molécula vaya a contaminar la miel y esa miel se nos vaya a la Unión Europea y nos la castiguen.
Ahora, independientemente de la miel que se manda al extranjero, yo creo que la población en México también merece que tengamos cuidado en ese aspecto, no solo por generarnos dinero, sino por el riesgo de generar en los humanos resistencia a algunos tipos de antibióticos. Entonces, sí estaban marcados meses con la indicación de suspender 2 meses antes de la floración. Actualmente, mejor no. Y solamente se están dando indicaciones para los acaricidas, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Para servirte. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver lo que sería la loca europea. La loca europea viene siendo una enfermedad más benigna, de ahí a que se le conozca también como loca benigna, cría rancia, cría vinagrada o cría agria. Es una enfermedad relativamente contagiosa, pero que afecta a las larvas. Las larvas no están con las celdas selladas o operculadas, vean, son los gusanos que son desde los más chiquitos a los más grandotes. Cuando ya no caben enrollados dentro de las celdas, se paran. En el momento que se paran, ya son prepupas, pero son las larvas las que se ven afectadas. Es una enfermedad en la cual el agente causal identificado es el Meningococcus plutonius. Es una bacteria gram positiva anaerobia que no forma esporas. Es una bacteria que inicia la infección, debilita a las larvas y favorece el crecimiento de otras bacterias oportunistas, tales como Brevibacillus laterosporus, Penibacillus alvei, Acromobacter, también conocido como Bacterium euridice, y Enterococcus fecalis. El curso de la enfermedad es muy parecido al de la loca americana, pero con menos patogenicidad. Veamos, si las larvas ingieren el alimento contaminado con Melissococcus, el Melissococcus va a llegar también al tracto digestivo de las larvas. Cuando las larvas tienen entre 3 a 5 días de edad, se multiplica una gran cantidad de bacterias en lo que sería todo el aparato digestivo, y entonces atraviesan las bacterias las paredes del tracto digestivo, llegando a la hemolinfa y desarrollándose más colonias de bacterias. En este momento se empiezan a asociar otros gérmenes oportunistas. Cuando las abejas retiran los cadáveres que se empiezan a contaminar en general, a nivel de la colonia, más larvas, y las abejas empiezan a retirar esos cadáveres, pueden verse contaminadas las abejas adultas y contaminar el alimento. De esa manera se mantiene el ciclo. Ahora bien, si estos cadáveres no son retirados en esta etapa por las abejas adultas, se van a secar también dentro de las celdas, van a formar una escama o costra que queda encogida en el fondo de las celdas, no está parada en las paredes de la celda, más bien en el fondo, y ya no representan peligro de todas maneras. Ahora, una cualidad en el caso de las escamas de los cadáveres afectados por la loca europea es que las escamas no están pegadas, muy pegadas en el fondo de las celdas. Por eso las abejas pueden retirar fácilmente los cadáveres con el comportamiento higiénico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar cuando sacamos los panales de la cámara de cría? Identificamos esta enfermedad, vamos a encontrar que hay cría salteada o baleada. El olor ya no es putrefacto, sino rancio, avinagrado o agrio. Son las larvas las afectadas. Empiezan a cambiar de color, se empiezan a desecar, se empiezan a oscurecer y van a quedar apachurradas en su mayor parte en el fondo de las celdas, o cuando se empiezan a parar pueden quedar como apachurradas sin que queden pegadas las costras en las paredes de la celda, como aquí. Ven una costra formada, está despegada, las abejas adultas pueden llegar a retirar y controlar la cantidad de cadáveres que hay en el fondo de las celdas. Hay otra característica, cuando las larvas empiezan a morir y empiezan a cambiar de color, de repente se empiezan a notar unas aberturas. Estas aberturas que ven aquí son aberturas respiratorias, se llaman espiráculos, pero en general al sistema respiratorio en las abejas se les llama sistema traqueal. El sistema traqueal en las larvas con desarrollo normal no se observa porque tienen un color blanco nacarado las larvas sanas. Cuando las larvas empiezan a enfermar de loca europea, se observan estas aberturas o se observan una serie de hilillos internos que son todo lo que serían las tracas y traqueolas de la respiración de las abejas, y esto no es normal, que se observen así como medio transparentes con los espiráculos
notorios. Esto se llama sistema traqueal notorio, cuando se llegan a observar en la loca europea. Ahora, el diagnóstico presuntivo de campo se hace comparativamente con la loca europea, observando que las larvas son las enfermas, no hay opérculos sumidos, perforados, no hay un olor putrefacto. Las larvas sí cambian de consistencia, cambian de color, pero no forman la hebra. Si nosotros aplicamos la prueba del palillo, no hay viscosidad positiva, no hay la hebra gelatinosa. Mandamos la muestra al laboratorio, tal como les comenté, el trozo de panal envuelto, refrigerado, identificado, y en un laboratorio hacen un cultivo con los medios tradicionales, puede ser un agar nutritivo, con cualquier tipo de material nutritivo, siempre y cuando sea en un medio anaeróbico para favorecer el crecimiento del Melisococcus plutonius. Cuando tratamos de hacer la prueba de la gota colgante, no se observa motilidad porque no hay esporas, no se llegan a detectar, salvo en el caso de uno de los involucrados, que es el Penibacillus alvei, pero el Penibacillus alvei nada tiene que ver con el Penibacillus larvae. Cuando aplicamos la prueba de Holst, no sería positiva en el caso de que se vea el corte de la leche, porque no hay proteólisis. La muestra se observaría como el control, la leche normal, de la descremada, rehidratada. La prueba de PCR también está indicado bajo ciertas circunstancias y aquí podemos ver que nuevamente se pueden mandar las muestras al INIFAP, al CENAPA o universidades estatales que la tengan disponible, ¿sí? Les decía, no son pruebas rutinarias que se hagan en los laboratorios. Ahora, en cuanto a control, prevención y tratamiento, son las mismas recomendaciones que en la loca americana. No es necesario flamear el equipo, sin embargo, como una práctica tradicional, lo que debemos de hacer es que todo el equipo que no tenga abejas, que ya no tenga necesidad de estar en campo, hay que lavarlo, desinfectarlo y mantenerlo en bodegas en condiciones de higiene. Cuando nosotros alimentamos a las abejas, cuando alimentamos para fortalecerlas, lo que hacemos es que generamos un comportamiento higiénico mecánico. Es decir, las abejas al recibir un jarabe de azúcar o al alimentarse de miel en las épocas de floración, las abejas automáticamente, sin tener genéticamente el comportamiento higiénico, sí lo tienen mecánico. Esto quiere decir que lo que hacen es limpiar las celdas porque tienen que tenerlas limpias para que lleguen abejas y tengan la reserva de néctar y posteriormente de miel o de polen. Entonces tienen que tener su colmena limpia. En el caso del cambio de abeja reina también, cuando nosotros cambiamos a las abejas reinas de las colmenas, las abejas antes de recibir a la reina limpian las celdas para tener lugares limpios donde la reina tenga disponible para poner sus huevos y desarrollarse sus larvas, sus pupas, etcétera. Entonces, estimulamos un comportamiento higiénico de manera mecánica. Entonces, todo es bien importante en cuanto a este tipo de buenas prácticas de manejo. Bueno, ahora lo que son las enfermedades micóticas. Veamos que en las crías tenemos dos, la cría de cal y la cría de piedra. En el caso de la cría de piedra, se va a ver que las abejas adultas también están afectadas. En este caso le llamaremos mejor aspergilosis. En el caso de cría de cal vamos a tener las sinonimias de cría de yeso, cría de gis, de tiza, calcárea, calcificada o ascosferosis técnicamente hablando. Para el caso de la cría de piedra, cría petre. O bien aspergilosis, si lo quieren decir así. Son enfermedades que son altamente contagiosas, afectan a las crías. En el caso, ya lo decía, de la cría de cal y la cría de piedra, se pueden ver afectadas evidentemente las prepupas principalmente, y en el caso de las abejas adultas, la aspergilosis, que para el caso de las crías es cría petre. Los agentes causales para la cría de cal es la Ascosfera apis, y para el caso de la cría de piedra o aspergilosis, precisamente los Aspergillus flavus y fumigatus. Para reconocerlos tenemos que dejar que los hongos maduren, que esporulen, para que podamos observar esas estructuras reproductivas. En el caso de Ascosfera, se forman quistes que contienen una gran cantidad de bolitas llenas de esporas. Este es un esquema y esto es visto en la realidad con un microscopio. En el caso de los Aspergillus, son característicos las cabezas conidiales con la generación de esporas, como en estos dos casos, ¿sí? Ahora, el curso de las llamadas enfermedades es muy sencillo. Las abejas, en el caso de las abejas adultas, pueden llevar las esporas
y contaminar el alimento que suministran a las larvas. Si las larvas ingieren las esporas con el alimento, esas esporas van a llegar al tracto digestivo cuando esas larvas tienen más o menos entre 3 a 4 días de edad. Entonces, en el tracto digestivo van a germinar las esporas, van a desarrollar micelios e hifas. Van a crecer a tal grado que van a romper las paredes del tracto digestivo, van a atravesar los tejidos internos y van a atravesar esos tejidos hasta que se vean cómo invaden completamente, ya en el caso de las crías, a las prepupas, ¿sí? Veamos cómo se observa a nivel de campo. Cuando sacamos los panales, si revisamos el interior de las celdas, pudiéramos llegar a encontrar la generación del micelio algodonoso. Con el paso de las horas, lo que vamos a llegar a encontrar es que se endurecen los cadáveres. Aquí tenemos una prepupa, es decir, ya está en el interior de la celda operculada, se encuentra esta prepupa y se encuentra ya endurecida totalmente. Hagan de cuenta que parecen trocitos de gis, de ahí a que le llamaran cría de cal, cría de tiza o cría calcárea, ¿sí? Pasa el tiempo y pueden ir cambiando de un color blanquecino a un color, pudiera ser un medio anaranjado, hasta un color negruzco. Ya a partir de que se endurecen los cadáveres en campo, los apicultores y nosotros a nivel técnico les llamamos momias endurecidas, ¿sí? Cuando adquieren un color oscuro, puede ser un negro verdoso o un negro completamente, es porque ya el hongo se empieza a reproducir, empieza a generar esporas. En el caso de la cría de cal, las esporas son gruesas, hagan de cuenta como que se empanizó el cadáver. En el caso de las aspergilosis, la textura de las hifas con esporas es aterciopelada, ¿sí? Puede variar en un color gris, amarillento o verde grisáceo. En algunos casos es un grisáceo más oscuro, pero las esporas son muy finas, un aspecto polvoso. Lo que es característico en la aspergilosis es que la cabeza de la prepupa se encoge y adquiere un color amarillento, ¿sí? Vean ustedes en este caso. Pero en este caso está bien formada la cabeza, esto se le llama momia con cabeza o collar amarillento. Si nosotros sacamos en lo general los panales, van a encontrar la cría baleada, ¿sí? O salteada. Cuando sacamos un panal y agitamos ese panal y suena como sonaja, se trata de la cría de cal o ascosferosis, y esto quiere decir que las momias están despegadas dentro de las celdas. Es característico de la cría de cal, el que se muevan dentro de las celdas. Por eso, si sacan el panal, lo agitan y lo voltean, se van a caer todo lo que son estas momias. Si ustedes sacan el panal, lo agitan y no se caen las momias, se trata de la cría de piedra. Es una característica diferencial entre la cría de cal y cría de piedra. Otra característica diferencial, si las momias evidentemente se caen, es la cría de cal. Si las momias no se caen, es que están bien pegadas y es la cría de piedra. Cuando las crías están totalmente pegadas, las abejas no las pueden retirar, les cuesta mucho trabajo retirar los cadáveres. Quizás lo que pueden llegar a encontrar es que lograron romper la cabeza, pero se quedó el resto pegado en el interior de las celdas. Y es por la dureza y por el crecimiento de los hongos que logra penetrar las paredes de las celdas, en el caso de la cría de piedra, ¿sí? Entonces, sonido tipo sonaja, con caída de cadáveres, cría de cal. Sin sonido, con crías pegadas, momias pegadas, cría de piedra. Ahora bien, eventualmente las abejas adultas pueden sufrir de aspergilosis. ¿Qué es lo que va a pasar en las abejas adultas? El hongo va a crecer en lo que serían los tejidos internos del abdomen, pero el hongo no va a poder atravesar el exoesqueleto. Se va a generar todo el proceso de destrucción de tejidos internos que endurece los órganos internos del abdomen. Entonces, cuando las abejas intentan volar, no lo pueden realizar porque pesan tanto
que por más que quieren levantar el vuelo, no lo logran. Entonces vamos a llegar a encontrar una gran cantidad de abejas moribundas o muertas fuera de la colmena, igual que en el caso de la cría de cal, y si estuvieran asociadas cadáveres, o bien en el caso de la cría de piedra, cabezas, restos de cabezas o restos de momias cortados en el piso de las colmenas, fuera de las colmenas, ¿sí? Ahora, eventualmente, si nosotros palpamos el abdomen de las abejas, podemos llegar a sentir el endurecimiento, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, nos conformamos con evaluar lo que son los panales con crías, ¿sí? Ahora, nosotros podemos sacar ese diagnóstico presuntivo observando las momias en el interior de las celdas. Sacando las momias, fácilmente cría de cal. No se pueden sacar fácilmente cría de piedra, ¿sí? Pero bueno, si por alguna circunstancia requerimos un diagnóstico definitivo, tendríamos que mandar un trozo de panal al laboratorio, que si bien no se requiere que vaya refrigerado, porque los hongos crecen a temperatura ambiente, se mantienen viables para identificación, de todas maneras nosotros sí los mandamos refrigerados. Una, porque tratamos de identificar también otro tipo de enfermedades, y dos, para evitar la contaminación con otro tipo de patógenos de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el laboratorio cuando llega una muestra? Insisto, tiene que ir esa muestra de panal envuelta con su papeleta interna de identificación de la muestra. Llega al laboratorio, y ahí en un laboratorio, incluso ahí en la misma facultad, se ha hecho el diagnóstico tanto visual, sacando los cadáveres y haciendo un pequeño frotis para observar las esporas en una laminilla, o bien se pueden hacer los cultivos con agares tradicionales para el crecimiento de hongos, como por ejemplo el dextrosa de Saburot, el de papa o de malta. Entonces, dependiendo de la coloración, la textura de las colonias, se pueden identificar si se trata de ascosferiosis o aspergilosis. Si quieren identificar qué tipo de aspergillus, sí tienen que tener un buen conocimiento de cómo son los crecimientos de las colonias y las esporas, en el caso de aspergillus, o bien recurriendo a la técnica de PCR en último de los casos. De esta manera ya identifican que se trata de una enfermedad causada por hongos que afecta a las crías. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el control y prevención de las enfermedades de las crías causadas por hongos? En primer lugar, tenemos que tener un control muy rígido contra el ácaro varroa, porque el ácaro varroa, además de transmitir hongos, transmitir bacterias, transmite virus. Entonces, para tener colonias sanas, tienen que estar con bajos niveles del ácaro varroa. La alimentación energética nos permite mantener, ya les decía, higiene en el interior de la colmena, nos mantiene tener colonias fuertes, además de que el cambio de reina nos va a favorecer el fortalecimiento de las poblaciones. Tenemos que controlar también los aspectos que están relacionados con el desarrollo de micosis en abejas, tales como los factores predisponentes, por ejemplo, el establecimiento de apiarios en lugares que constantemente tienen niveles altos de humedad y frío, son condiciones para el desarrollo de los hongos, sobre todo si se tienen temperaturas en el interior de la colmena de entre 20 a 30, 32 grados centígrados. Si las abejas mantienen 35 grados centígrados, que ese es el promedio normal, créanme que las abejas se van a defender, pero si esa temperatura baja y se asocia a la humedad, crece cualquier tipo de micosis. Entonces hay que evitar ese factor de humedad con frío. Por lo tanto, hay que instalar los apiarios en lugares que sean adaptables para la apicultura, con temperaturas agradables, con floración. En el caso de las colmenas, colocarlas sobre bases que permitan esa separación de 20 centímetros, que separan la separación de piso contra el piso de la colmena. Lamentablemente no hay medicamentos, y qué bueno que no los hayan porque son muy contaminantes, así es que hay que controlar ese aspecto. Hay que cambiar todos los panales viejos, incinerar todos aquellos panales en los cuales sospechemos, ya les decía, de la loque americana o de las micosis, para evitar que las esporas contaminen más otro tipo de materiales o el medio en el cual tenemos las colmenas en los apiarios, y de esa manera vamos a tener un control. Igual el flameado de la cuña, ¿sí? ¿Alguna duda en cuanto a la cría de cal y cría de piedra? ¿No? Bueno, Creo que no, doctora. Ok, entonces No, nos doctora. vamos con lo que es la nocemosis, ¿sí? La nocemosis es una enfermedad
micótica que afecta a las abejas adultas, es altamente contagiosa y se llega a observar en abejas que tienen más de 10 de edad. Se le puede conocer como nosemiasis, nosemiosis, peste de nosema o enfermedad de la desaparición espontánea. Esta micosis afecta el tracto digestivo de las abejas, principalmente lo que sería, bueno, aquí está mal el círculo, debe ser el ventrículo, ¿sí? El ventrículo de las abejas adultas. Son dos agentes que causan la nocemosis en las abejas. Uno es el Nosema apis y el otro es el Nosema cerane. Nosema apis tradicionalmente afectaba y ha afectado a las abejas Apis mellifera, abejas cosmopolitas. En todo el mundo existen estas abejas que nos producen una gran cantidad de miel y todos los demás subproductos. En Asia hay otra especie de abejas que se conoce como Apis cerana. Esa abeja asiática solamente está, vamos a poner ejemplos, Vietnam, Japón, China continental. Esta abeja pues también es productiva, pero sus colonias son pequeñas. Esa abeja fue la primera que sufrió del ácaro barroa. Cuando estas abejas tuvieron contacto con Apis mellifera, le pasaron el ácaro a las abejas Apis mellifera. Y algo parecido ocurrió con Nosema. Estas abejas sufrían como base de Nosema cerane. Cuando Apis mellifera establece contacto con Apis cerana, igual Apis cerana le pasa Nosema a las Apis mellifera, y hoy en día en muchos países está reconocida la presencia de Nosema cerane en este tipo de abejas, ¿sí? Entonces, se ha diseminado mucho esta enfermedad, y si hablamos de frecuencia, es más común hoy en día encontrar a Nosema cerane que a Nosema apis. Ahora, antes se había identificado a las nosemas como pertenecientes al grupo de los protozoarios. Con el tiempo ya se establecieron que son hongos por pertenecer a la clase Microsporidia. Ahora, el problema de este tipo de microorganismos es que también esporulan y las esporas resisten la refrigeración, la congelación y la liofilización, pero son sensibles a temperaturas superiores a 37 grados centígrados y a ciertos fumigantes. Estas son las esporas. Esto ya no es necesario verlos al microscopio ni con lente de inmersión, ni mucho menos electrónico. Son fácilmente visibles, incluso al panorámico, ¿sí? Al lente panorámico. Bueno, vamos a ver cómo inicia la enfermedad. ¿Cuál es la patogenia? Tenemos abejas adultas, vamos a suponer que están infectadas con Nosema cerane o Nosema apis. Resulta ser que estas abejas, cuando están enfermas, no pueden salir de la colmena a defecar. Lo normal es que las abejas no defequen en el interior de la colmena, siempre salen y defecan en el exterior. Eso evita el desarrollo de microorganismos, es un comportamiento natural que evita la generación de un medio contaminado. Pero como vamos a suponer estas abejas están enfermas, van a defecar en el interior. Entonces, al haber heces en el interior de la colmena, va a haber esporas. Más abejas pueden llegar a ingerir esporas con su alimento, y esas esporas van a llegar al ventrículo, que es el estómago verdadero. Ahí en el ventrículo van a germinar y van a liberar esas esporas, que ustedes ven aquí, un filamento, se le llama filamento polar. Eso hace que al perforar los tejidos internos del ventrículo, sean inyectados digamos, las estructuras vegetativas, y de esa manera se empiezan a reproducir. Es decir, con el filamento, al fijarse en el epitelio intestinal, se inyectan ARNs de replicación de lo que sería el microorganismo en estado vegetativo. Entonces se van a desarrollar la fase de merogonia, con la reproducción precisamente de los merozoitos. Como se están reproduciendo continuamente en el interior de las células del ventrículo, llega a tal grado que se destruye el epitelio. Para este momento, cuando ya se crece una gran cantidad de merozoitos, los merozoitos se transforman en esporas, en una fase que se llama esporogonia. Entonces, al momento que se destruyen las células del epitelio, ya son liberadas las esporas y contaminan la luz de lo que sería el aparato digestivo del ventrículo, pasan al intestino delgado, de ahí a la ampolla rectal, y de la ampolla rectal son liberados a través de las heces, ¿sí? Entonces, de esa manera contaminan a través de las heces los panales dentro de la colmena, o las abejas infectadas pueden llegar a salir de la colmena, introducirse en otras colmenas y transmitir la infección a otras poblaciones. La manera en que se mantiene